para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Bueno, saludo cordial, abrazo fraternal, una vez más aquí. Fíjese que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Creía que hoy estaríamos en el templo, pero no fue así. Creía que si no estábamos en el templo, estábamos en el otro lugar donde grabamos. Tampoco fue así, pero aquí estamos. Bueno, hoy vamos a responder una pregunta que me han estado haciendo en estos días y es: ¿por qué debemos congregarnos como cristianos? Así que vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta reflexión pequeña que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, invocamos tu nombre. Y tú dices, Señor, que si nos ponemos de acuerdo, lo que pidamos nos será dado. Queremos, Señor, que nos des razones, que nos enseñes, que nos ayudes a entender el por qué debemos de congregarnos. ¿Por qué es importante, Señor, Dios, que nos congreguemos? Señor, que esta enseñanza llegue a los corazones y a las vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los cristianos siempre nos distinguimos por cantar. Hay que cantarle a Dios y hay que alabarlo. Únase con nosotros en este cántico. A la Iglesia Carismática Integral, en este hermoso domingo le damos la bienvenida a todos ustedes que están ahí en sus casas, que están allí presentes a esta preciosa reunión, que aunque no estamos físicamente unidos, estamos espiritualmente bajo un mismo espíritu. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios en esta mañana, vamos a levantarnos en adoración, vamos a levantar nuestra voz para adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí está, Señor. Te damos la gloria, Señor Jesús. Te damos la honra a ti, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres precioso, Jesús. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando.
estás logrando, siempre estás logrando. Hola, espero que estés muy bien. Te invito a que por favor me acompañes en esta hermosa alabanza, Te pertenezco. La verdad es que nosotros le pertenecemos a Dios, no somos dueños de nuestra propia vida. Él nos compró con sangre y a Él debemos de servirle. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh. Te pertenezco, Señor. Tú lo eres todo para mí. Eres todo para nosotros. Eres todo para tu iglesia. Gracias, Dios, por revelarte en nuestras vidas. Gracias, Dios, por ser el todo. Te pertenecemos, Dios. Solamente te pertenecemos a ti. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. 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 Amén. Pues familia, me alegra muchísimo, muchísimo poder compartir con ustedes a través de este medio. De verdad que me gustaría estar nuevamente en persona con ustedes y vamos a estar nuevamente juntos, pasándola rico. Hoy voy a compartirles esta canción
que yo sé que muchos de ustedes conocen y la recuerdan con mucho cariño, al igual que yo la recuerdo. Espero que la canten en sus casas y que tomen este momento como un momento bonito para recordar esos momentos en que Dios nos ha dado esa libertad de poder volar. Así estemos en una casa, podemos volar hasta donde está su amor. No necesitamos salir. Su presencia nos puede llevar a lugares muy maravillosos. Esto dice así. Cuán hermoso fue su amor, inolvidable y siempre fiel. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue el dolor, el precio que en la cruz pagó, hoy la libertad será la rosa que su amor plantó. Ahora vamos todos, y esto dice: y yo soy libre y puedo volar hasta donde está su amor y descansar en su perdón. Y yo soy libre y puedo volar hasta donde está su amor y descansar en su perdón. Cuán hermoso fue su amor, inolvidable y siempre fiel. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue el dolor, el precio que en la cruz pagó, hoy la libertad será la rosa que su amor plantó. Y yo soy libre y puedo volar hasta donde está su amor y descansar en su perdón. Y yo soy libre y puedo volar hasta donde está su amor y descansar en su perdón. Fue Jesús quien me hizo libre y llenará mi alma con su amor. Fue Jesús quien me hizo libre y llenará mi alma con su amor. Un abrazo para todos, gigante. Aquí estamos para responder por qué debemos de congregarnos como cristianos. En primer lugar, todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios debe estar preparado conforme a la Biblia, no a los argumentos y a los pensamientos y a las ideas que la gente tenga, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces debemos de estar preparados para responder, y eso espero hacer hoy. Debemos de estar preparados para dar razón de lo que estamos creyendo y para qué estamos creyendo y por qué estamos creyendo y por qué es tan importante la palabra de Dios. En primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicación sobre la esperanza que ustedes tienen. Es decir, que debemos de estar listos, que debemos de estar preparados para responderle a las personas por qué debemos congregarnos. A ver, mis cristianos, mis hermanos, mucha gente va a argumentar que aprendieron y descubrieron el agua tibia a través de las redes
para ya no tener que reunirnos. Eso no es cierto. Dios conoce no solamente este tiempo, sino el tiempo que viene en el futuro. Y siempre ha pensado, y por eso Él habló de iglesia. La iglesia no es el templo. El templo es donde se reúne la iglesia y la iglesia debe estar congregada. Vamos a mirar por la palabra de Dios que Él ha establecido lugares específicos donde nosotros nos debemos de congregar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios pide que vayamos a un lugar para mostrar nuestro tiempo de adoración. Deuteronomio capítulo 12, versículo 4 en adelante, voy a leerles. Y dice: no harás sacrificio a tu Dios en cualquier lugar como los paganos lo hacen con sus dioses. Ustedes saben que la gente hacía altares, ponía imágenes y cosas y se iban allá, según ellos, a invocar a Dios. Dios ahora nos dice, ustedes no lo van a hacer. Por el contrario, deberás construir un santuario para Dios en un lugar que Él mismo te señalará como su morada. Dios nos ha guiado para estar en un lugar, ya sea, no sé, en una congregación, en un lugar, una iglesia, que tiene características que Dios conoce, que va a suplir nuestra necesidad espiritual, emocional, física, bueno, en todos los aspectos. Ahora, ¿por qué un lugar? Allí llevarás al Señor tu Dios tus holocaustos y los demás sacrificios, o lo que se llaman ofrendas, los diezmos, las ofrendas presentadas como devoción delante del altar, el pago de tus votos, las ofrendas voluntarias y las primicias de tus rebaños y de tu ganado. Tú y tu familia, señores, nosotros con nuestra familia, eso lo está diciendo Dios, tú y tu familia harán fiesta delante del Señor tu Dios y te regocijarás en todo lo que Él ha hecho por ti. Qué bueno. Hay gente que solo se regocija lejos de Dios y van a los templos cuando van a enterrar a algún ser querido, no más, un amigo. Este es muy importante. Nadie hará lo que bien le pareciere, como hasta ahora. Hay mucha gente que ha hecho hasta ahora lo que le parece, pero llegó el tiempo de ubicarnos, como dicen los chistosos, ubíquese. Porque estas leyes no entrarán en vigor hasta que no hayas entrado al lugar de gozo que el Señor tu Dios te ha dado. Es decir, las bendiciones, las promesas y lo que Dios tiene para nosotros no se van a hacer vigentes hasta que nosotros entremos a el tiempo de obediencia, a someternos. No presentarás tus holocaustos en cualquier lugar, es donde Dios manda. Podrás hacerlo solamente en el lugar que el Señor escogerá. Bueno, si Dios nos manda a tener un lugar donde reunirnos, entonces vamos a buscar razones. Razón número 1, por la cual nos debemos de congregar, porque es un mandamiento de Dios. Hay algo que nosotros debemos de entender muy bien. 1, Dios no pide favores. Dios no da sugerencias. Dios no da consejos, pero Dios sí da órdenes. Él ordena. En este caso es una orden. Hebreos 10:25, en la traducción Dios habla hoy, dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Alguien diría como anillo al dedo. 1, no dejemos de reunirnos como lo están haciendo algunos. Al contrario, debemos llamarnos, animarnos, en lugar de estar mandando esos mensajitos como que el coronavirus, que allá, que acá. Mande mensajes que digan: necesitamos reunirnos, buscar a Dios, confiar en Dios, creerle a Dios y servirle a Dios. Entonces, aquí hay una razón que se convierte en una muy fuerte razón, y es que debemos de congregarnos. ¿Y por qué? Porque Dios manda que lo hagamos. Y me gustó un pensamiento que encontré, dice: si usted quiere hacer lo que se le dé la gana, cree su mundo, haga su mundo, y ahí puede hacer lo que quiera, porque este mundo lo hizo Dios y Él es el que manda qué es lo que tenemos que hacer aquí. Así que nos toca obedecer. Si no obedecemos, recuerde, la desobediencia es pecado que identifica al ser humano con Satanás.
Y usted y yo tenemos que parecernos es al Señor Jesucristo, no a Satanás. Razón número 2. Debemos nosotros congregarnos porque el Señor Jesús nos dio ejemplo. Yo no sé cómo algunos se llaman cristianos y sin embargo defienden ideas políticas, ideas raras, ideas extrañas y son cristianos y su ejemplo y su influencia está en otros, no en Jesucristo. Yo soy cristiano porque mi líder, mi Señor, mi jefe, mi dueño, mi patrón, mi maestro, mi psicólogo, mi médico se llama Jesucristo. Y Él hizo lo siguiente. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, en el templo, conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así que el Señor Jesucristo tenía la costumbre de ir desde niño. A los 12 años, ¿dónde estaba? En algún lugar de maquinitas, jugando maquinitas y haciendo cosas. No, estaba en el templo y allí estaba hablando del Padre Celestial. Entonces, el ejemplo es que el Señor se congregaba, nosotros también nos debemos de congregar. Juan capítulo 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo lo tenemos. Vamos con el tercer punto. Y es que, o razón, nos congregamos porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y uno dice, pero eso lo puede uno oír por radio, por televisión, en un disco, en una memoria, en no sé qué más. Pero mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en una traducción más actual dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Es decir, la palabra, pero la palabra expuesta, la palabra aplicada, la palabra enseñada, la palabra revelada, la palabra que nosotros podemos poner en práctica. Entonces, ¿dónde se hace eso? En el templo. ¿Cuándo? Cuando nos congregamos. Es la única manera. Es allí. Al oír ustedes la explicación. Por ejemplo, alguien le dice, bueno, es que la expiación que Jesucristo hizo, usted va a un diccionario de la lengua española, pues no le dice la razón. Y entonces dice, no, porque la propiciación que Jesucristo hizo nos asegura la salvación. Y usted va al diccionario Larousse, que pequeño no tiene nada, y averigua y no encuentra respuestas. Entonces, por eso es necesario ir al templo. Y si usted lee la Biblia, dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que enseñen, dicen unas versiones, capaciten a los santos, a los hijos de Dios, a los cristianos, para que les sirvan al Señor. Bueno, cuarta razón, hoy es al grano, como dijo un pollo. Nos congregamos porque la predicación de la palabra ilumina nuestra mente. El Salmo, capítulo 119, versículo 113, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi trabajo es coger a las personas para enseñarles el camino, para mostrarles la voluntad de Dios, porque todos sabemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y en el cielo se hace la voluntad del Señor, pero en la tierra no. Hay que aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la vida cristiana es muy sencilla, mis estimados. Que otros le pongan arandelas, que otros vuelvan la vida cristiana como una piñata llena de cositas y cositas, yo no tengo la culpa. Dios tampoco. Porque es que el ser humano tiene esa tendencia de llenar la vida cristiana de cositas, de cosas raras. El Señor entrega 10 mandamientos a Moisés. Dice, aquí están los 10 mandamientos. Y había pasado de Moisés al Señor Jesucristo, pues hablemos de unos 2000 años. Y no habían pasado 2000 años, pero pongámosle eso. Cuando Él vino ya habían 612 mandamientos.
Y ahí los tenían, y ya tenían ese pueblo, pero aplastado completamente. Y el Señor viene, predica y dice, no, es más, de los 612 mandamientos solo necesitamos practicar 2. 1, amar a Dios por sobre todas las cosas, y 2, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se cumple toda la ley, todos esos 600 se cumplen allí. Ahora a nosotros, Dios nos dice sencillamente lo que nosotros debemos de hacer, que nosotros debemos de poner en práctica, y lo que no debemos de hacer. Esa es la vida cristiana. Y Dios usa personas para que nos ayude. Otra versión dice, cuando un maestro les explica, hasta la gente sencilla las entiende. El trabajo nuestro no es buscarle palabras extrañas, técnicas. La Biblia tiene palabras que deben de ser explicadas y aplicadas a la vida del cristiano. Estaba mirando, preparando que voy a compartir con ustedes sobre cómo el Señor va a levantar la iglesia. Y hay 3 palabras que son las que hablan de ese acontecimiento. Y se han dividido en grupos y le han dado mala aplicación a ciertos versículos, que es como si el Señor se llevara un pedazo de iglesia y otro la dejara, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que ser completo. Ahora, ¿qué me asegura a mí que me voy a ir con el Señor Jesucristo? Lo que Él prometió y dejó en las Sagradas Escrituras. Entonces la palabra que nos trae todo eso se llama salvación. Y en la salvación es como si llegara una caja, y en esa caja vienen otras cosas más, que son de lo que nosotros debemos de apropiarnos para salvación. Eso es lo que debe de hacer un pastor, lo que debe hacer un maestro, lo que debe de hacer alguien cuando nosotros nos congregamos, cuando ustedes congregan, cuando yo me congrego. La quinta razón, nos congregamos porque los primeros cristianos nos dieron ejemplo. Hay mucha gente que habla de la iglesia primitiva, la iglesia que de verdad sentía a Dios, la iglesia que respaldaba al Señor porque con la sombra de los apóstoles se sanaban los enfermos, la iglesia que echaba fuera demonios, la iglesia que tantas cosas, pero no quieren imitar, no todos, no, tampoco, no quieren imitar lo que hacían los primeros cristianos. ¿Y qué era lo que hacían los primeros cristianos? Escuche lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Estoy utilizando la traducción lenguaje actual. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor tiene que ser celebrada en el templo, en el lugar de reunión. No hay un solo texto en la Biblia donde se enseñe, como están haciendo algunos, que no, que yo estoy celebrando la Cena del Señor en la casa. No, es que eso no es una comida allí, es la celebración, es un acontecimiento de lo que simboliza o representa la gran cena, las bodas del Cordero. Y la iglesia primitiva se reunía, eso no era que en cualquier casa alguien dijo, no, pero que la Biblia dice que comían en la casa y repartían el pan. Pues era comida, pero la celebración la presidía alguien que había sido autorizado, que había sido reconocido o como pastor o como anciano o apóstol o alguien, no así en esta cosa tan tenaz que cada uno se está inventando sus cosas. Yo no sé, pero últimamente oí por ahí rumores, Santa Cena a través de las redes sociales. Eso no es bíblico. Eso no tiene principio ni fin. Hay que ajustarnos a la palabra de Dios. Si usted quiere permanecer y salir al otro lado, ajústese a la palabra de Dios. Entonces, dice que el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la Cena del Señor. Habían muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuve hablando de Jesús hasta la medianoche. Pablo se exageró, y ustedes que los invito y están mirándome en el teléfono, tabla, televisor, bueno, en tanto lugar y no aguantan media hora, ¿verdad? No puede ser. Hechos 11, 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía, no Antioquia, Antioquía de Siria, y se congregaron, subraye la palabra, se congregaron
allí todo un año con la iglesia. Es decir, venían todos los creyentes que son la iglesia. Pablo y Bernabé se congregaron. Eso es importante que lo tengamos en cuenta ahora, que mucha gente está diciendo colorín colorado, la reunión, la ida a la iglesia se ha acabado, ahora todo lo vamos a hacer por red. Nanay. Eso no lo quiere Dios. Dios quiere que como iglesia nos reunamos, nos identifiquemos y estemos pues congregados. Así dice que enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué tremendo, ¿no? No en Antioquia, Antioquía de Siria. Allí el apóstol Pablo, los cristianos de la iglesia primitiva nos enseñaban que hay que congregarnos. Hechos capítulo 8 versículo 1 y dice, y como Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, el primer mártir por ser cristiano, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí tenemos nosotros una tremenda enseñanza, que aún en medio de gran persecución y peligros de muerte, estos cristianos se reunían. ¿Por qué iban a arriesgar su vida si encontraban en una casa otras que no fueran de esa casa? Ya era motivo, decía que se habían reunido para organizar una rebelión, que a los cristianos los acusaban que mataban los niños y se tomaban la sangre y comían la carne y los perseguían por eso. A los cristianos los acusaban que se prestaban las esposas, que fue el cuento de muchos idiotas útiles que repetían cosas necias y que todavía dicen. Espero que ninguno de ustedes tenga familiar, amigo, conocido, pero eso decía, no, que se prestaban las mujeres y tantas cosas más. No, eso no es cierto. Si el cristianismo no mantiene una moral superior a todas las religiones, estamos perdiendo el tiempo. Eso no es cierto. Y a pesar de todo eso se reunían. Sabían que les costaba la vida y se reunían con armas como espada, con lanzas, con flechas, llevándolos al circo para que los leones los destrozaran, metiéndolos a la hoguera para quemarlos vivos, familias enteras, papá, mamá e hijos en la hoguera por ser cristianos siendo quemados. Y ahorita entonces que el virus que se está volviendo es una disculpa, virus disculpa, porque todo el mundo hay que tomar las medidas. Que nos toca con tapabocas, bueno, tapabocas. Que nos toca lavarnos las manos, no las lavamos. Que tenemos que cargar ahí alcohol al 70%, lo cargamos. Que nos tenemos que desinfectar los pies, nos desinfectamos. Todo, pero hay que congregarnos. Eso sí, no va a salir con cuentos, hay que congregarnos. Voy con otra razón y es la número 6. Nos congregamos porque es la única forma de perfeccionar a los santos, de darles enseñanza para que dejen las cosas que tienen que dejar, abandonar y reciban nuevas cosas. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Don es un regalo no merecido. Ese don se llama apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, ojo con esto, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Casi nada es responsabilidad. Todos los que nos reunimos nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si para usted es más fácil que para mí. Yo casi no entendía eso de que yo fuera parte del cuerpo de Cristo. Como nunca entendí que cuando me daban la hostia era el cuerpo de Cristo. Yo no entiendo eso, pero como los demás lo hacen, que se llama la ley de la presión, los demás lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Pero yo nunca entendí y me costó hasta que por fin es una comparación que se hace. Así como usted tiene una cabeza, Cristo es la cabeza. Y el resto del cuerpo entonces son miembros. Usted va a representar a ustedes dentro de la vida espiritual de la iglesia como si fuera la mano derecha, o de pronto la mano izquierda, o de pronto los ojos detrás de aquí de los vidrios, pero ahí están, o la lengua, las orejas, o el dedo chiquito del pie, pero hago parte del cuerpo. Y ese cuerpo tiene que estar compuesto de miembros
Y ustedes, por eso se le dice a los creyentes que están comprometidos, miembros de la iglesia, porque están unidos para formar una congregación y así poder edificarse para llegar al cielo. Le pregunto, ¿se cree usted tan buena persona que al llegar al cielo Dios lo va a recibir así sin ser transformado si usted es mal geniado, mala clase, envidioso, chismoso y cualquier otra cosa que podemos tener? No. Dios por eso trata con nosotros y nos enseña a lo que tenemos que renunciar, tenemos que quitar de nuestra vida, porque nuestra esencia, que se llama nuestro carácter, va a ir con nosotros, va a estar con nosotros. Decir, no, que Dios nos va a transformar nuestros cuerpos mortales a cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, pero ya la esencia, el espíritu, el alma, ahí queda. Y es aquí donde tenemos que ser transformados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Ahora, Dios manda, Dios dice, y alguna gente así dicen que yo arrugo mucho la frente, pero no, yo soy hombre feliz. Yo soy dichoso de la vida, yo ando bien. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Y los pastores están llamando a que nos congreguemos. Y sujetaos a ellos, sujétase, obedezca, porque ellos velan por vuestras almas. Y aquí, hasta ahí voy bien. Hasta ahí, Señor, muchas gracias, estoy contento con tu respaldo. Gracias, Señor, que ese camarógrafo obedezca. Ustedes, algún día voy a traer aquí la manera de grabar, una cámara para grabarlo y mostrar todo lo que hacen mientras yo estoy predicándole a ustedes. Y como nos toca solos aquí, sin el público en general, porque pues estamos predicando porque le llegue a través de este medio, pues entonces, miren, entonces yo estaba feliz que obedezcan, sujétense, sométanse, ayúdenlos, apóyenlos, hasta ahí estaba feliz. Pero hay aquí una coma, una separación, dice, como quienes han de dar cuenta. Eso ya me paró el pelo cuando yo lo tenía, así, hacia arriba. Para que lo hagan con alegría y no se quejen, porque esto no es provechoso. Y la Biblia dice, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Por eso la palabra de Dios nos dice que no se hagan muchos de nosotros maestros, porque si nos hacemos maestros, si nos hacemos pastores, algunos piensan que es como un escape a la frustración de una profesión que no pudieron cumplir. Y bueno, me dijo un hermano que creo que está ahora con Dios, me dijo, hermano, tengo un hijo que lo puse de deportista y no funcionó. Lo ensayamos en ciclismo, lo ensayamos en fútbol, básquetbol y otro y no funcionó. El hombre de pronto le gusta la guitarra, pero no tiene talento para la guitarra ni canta. Eso es cierto porque yo lo viví. No tiene talento. Lo puse a negociar, le di una plata y también, ¿no será que sirve para pastor? Y yo estaba muchacho, porque hace muchos años, yo tenía 20 años, eso es historia patria. Y entonces, en medio de todo le dije yo, ¿cómo así, hermano? ¿Usted cree que los que no servimos para nada en la vida, entonces nos metimos de pastores? Sepa que Dios nos llama desocupados, es más, llama gente difícil. Alguien me preguntó, ¿y dentro del pastorado no puede haber alguien decente, buena gente, que no haya hecho maldades, que no haya hecho cosas horribles? No, sí hay. Pero hay también los que fueron tremendísimos, porque Dios busca y escoge lo peorcito del mundo para mostrar su gloria. Dice que el tesoro de Dios está en vasos de barro. Y los vasos de barro somos nosotros y el tesoro es la palabra de Dios. Por eso Dios nos da ese respaldo. Esto no es una cuestión de negocio, como muchos han pensado. Es de prepararnos. Le digo algo. El Señor Jesucristo viene por la iglesia. Él levanta la iglesia. Y si usted es una anacoreta, si usted es un esenio, fíjese que una anacoreta es uno de una creencia de estar solitario, de estar por allá, dirían en Colombia, siguiendo una película que hubo, un cuzumbo solo. Entonces, no, Dios viene por una comunidad, por un grupo. Tómese el trabajo de escudriñar en su internet
qué es iglesia en griego, que se escribiría eclesia, y busca el significado. Y el Señor ministra, el Señor obra en su iglesia. Las cartas fueron enviadas a la iglesia, cartas personales solamente está la de Filemón. Todas las otras cartas fueron enviadas a congregaciones, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, y en el caso de las cartas universales, cartas del apóstol Pedro, que era a la iglesia en general, a todas, no a una en especial, y luego las cartas pastorales, que los pastores sin iglesia no son pastores. No le diga pastor a alguien que no tiene iglesia, porque no es pastor. Fue pastor o aspira a ser pastor, pero no, pastor tiene que tener ovejas, y si no, no es pastor. Y el tiempo se ha ido y debemos congregarnos y debemos buscar a Dios. Yo sigo con la esperanza, con el anhelo. Le pido al Señor que ojalá el próximo domingo ya estemos transmitiéndole a ustedes la enseñanza desde nuestro templo y haya gente que diga amén, gloria a Dios. Eso hace falta, es como una retroalimentación que sabemos que están recibiendo lo que les estamos dando. Oremos a Dios nuestro Señor y anímense para congregarse. Donde Dios lo ha puesto, allí usted va a florecer. Padre Celestial, te doy gracias, lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Gracias por la provisión que nos has dado, espiritual en primer lugar, también la emocional, porque nos da la fe, la esperanza, el amor, Dios, la motivación para seguir adelante, y la provisión que nos das de nuestro alimento, Dios. Señor, he visto cómo tú, Dios, cumples tu palabra que dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, y lo has hecho, Dios de los cielos, Señor. Muchos hemos permanecido un buen tiempo, Señor, y nos preguntamos ahora, Dios, ¿y cómo es que tenemos recursos? ¿Y cómo es que tenemos comida? ¿Y cómo es que estamos viviendo aquí bien? Señor, si de donde creíamos que venía todo, no la tenemos ahora. Te tenemos a ti, que estás utilizando situaciones, circunstancias, personas y cosas, pero hasta aquí estamos, Señor. Gracias por cada uno de los que han estado aquí acompañándonos, recibiendo esta instrucción. Señor, Espíritu Santo de Dios, obra en los corazones para que nos enseñes que debemos congregarnos. Hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida. Si no estamos allá en el templo, estaremos en nuestro otro lugar de predicación, frente a la biblioteca grande, que va a estar en la ICI muy pronto, si Dios nos presta la vida. Hasta la próxima. Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén.